Bueno, en la práctica diaria de la pediatría, el dolor de fosa ilíaca derecha es una consulta prácticamente muy frecuente. Entonces, sabemos que son muchos los diagnósticos posibles y la intención en esta clase, en esta charla, es contarles y mostrarles las distintas imágenes que ilustran estos distintos cuadros que pueden ser la causa. ¿Cuáles pueden ser? El síndrome de fosa ilíaca derecha puede ser por apendicitis, adenitis mesentérica, abscesos de psoas, abscesos por TBC, abscesos de otras causas, sinovitis de cadera, divertículo de Meckel, invaginación, tumores pelvianos, hernia inguinal o plural, patología anexial, neumonía de base derecha, duplicación intestinal. Es decir, efectivamente son muchos diagnósticos posibles y vamos a intentar en estos minutos de hacer una reseña de las imágenes que los acompañan. Antiguamente, cuando no contábamos con otros métodos, hacíamos el famoso secopéndice, que se le daba bario al paciente a tomar y a las 8 horas se le hacía esta placa, donde acá se ve el ciego, este es el apéndice, se hacía una palpación y el paciente entonces cuando al palpar esta zona decía que le dolía, inferíamos que estábamos en presencia de una apendicitis. Sabemos que la localización puede ser muchas, no siempre es una apéndice que está a continuación del ciego, tenemos apéndices que son retrosecales, apéndices que están en la situación superficial, como sería retrosecales, es decir, la localización es muy variada, pero por suerte en este momento con los nuevos métodos de diagnóstico que tienen una mayor definición, es más fácil ubicarlo. ¿Cómo vemos normalmente el apéndice? Lo vemos en sentido longitudinal como una imagen tubular, compresible, no dolorosa la compresión, y en sentido transversal como una imagen de escarapela. Esta es la imagen del psoas, el músculo psoas, que siempre está al lado de la imagen apendicular cuando está en su lugar habitual. Acá tenemos la línea interna del apéndice, un apéndice normal, sentido transversal. La característica cuando estamos en presencia de una apendicitis aguda es que cuando vamos a ver la imagen, especialmente en el sentido transversal, esta imagen, y comprimimos, acá estamos sin comprimir y acá estamos comprimiendo, ven que está más finita esta porción, no hay modificaciones. Este ya es uno de los signos clásicos de la apendicitis aguda. No se modifica con la compresión, es decir, no es depresivo. ¿Cuáles son los otros signos ecográficos de apendicitis? Aumenta la ecogenicidad de la grasa periférica o adyacente, hiperemia. Cuando ponemos Doppler hay un aumento de vascularización por el proceso inflamatorio, se distiende, mide más de 6 milímetros la luz del apéndice y la presencia del coprolito, que es una imagen ecogénica que deja sombra acústica por la densidad cálcica. Estos entonces son los 4 signos más característicos de la ecografía del apendicitis. Acá tenemos nuevamente un coprolito que se traduce en una placa simple de abdomen en esta imagen. Había dicho el doctor Gentile en su clase que las calcificaciones son una de las imágenes que se pueden ver en la placa simple de abdomen. Cuando un apéndice está inflamado, puede ir a la perforación, al plastrón o al absceso. Entonces, el plastrón apendicular, vemos que acá empieza a haber una extravasación de líquido, se empieza a acumular detritus y compuestos inflamatorios. Acá tenemos ya el absceso con la pared anfractuosa, el detritus adentro y quedó el coprolito acá flotando. Esta era una nena que había tenido un cuadro bastante confuso por sus antecedentes personales, no se sabía muy bien, esto es la vejiga, esta era la colección que tenía la nena, entonces por eso se hace una tomografía donde vemos que vejiga y colección se corresponden. Si no realmente, si no hay una duda diagnóstica, en realidad no corresponde hacer la tomografía y simplemente con la ecografía es diagnóstica. La complicación que puede tener el posoperatorio son los abscesos de pared. Los chicos que después de operados empiezan a tener fiebre. Entonces, acá tenemos una imagen típica de un absceso de pared. Acá tenemos la parte superficial, estos son los tejidos blandos, esta es la vejiga, donde hace el absceso. La característica, hiperemia, inflamación. Acá tenemos nuevamente la misma imagen. Y acá entonces le ponemos al Doppler el cursor para ver el tipo de flujo que tiene. Y esta es la secuencia del flujo Doppler pulsado. Este chiquito había sido operado, estaba con un absceso de pared, esta es la parte muscular, la parte de tejidos blandos, esta es la zona del absceso, y vemos esta imagen.
Estábamos haciendo estos estudios hacía poco tiempo, no teníamos mucha experiencia en partes blandas, y vimos esta imagen ecodensa y tuvimos mucho temor de que fuera una aguja que se hubieran dejado adentro. Por suerte era simplemente aire, que es una imagen que puede dar, después que se ha abierto un órgano, las burbujas de aire dejan este tipo de imagen. Pero al poco tiempo tuvimos otra imagen, una imagen, digamos, serpenginosa, que fue una gasa. Esto sí, se había olvidado el cirujano, una gasa adentro del campo operatorio, y esa era la causa de la molestia. ¿Qué diagnóstico diferencial tenemos que hacer con la apendicitis? Adenitis mesentérica, enteritis regional, tiflitis, patología ginecológica y patología urológica. Habitualmente los ganglios los vemos como una imagen ovoidea, con un eco central, en la periferia hipocoica, y con el flujo Doppler acá vamos a ver la vascularización. En las adenitis mesentéricas entonces vemos en la zona cercana al psoas un ganglio o varios ganglios, y entonces la presencia de adenopatía mesentérica no descarta apendicitis. Es decir, si nosotros estamos buscando una patología apendicular y encontramos adenopatías, igual busquemos el apéndice, porque puede ser que la adenopatía esté acompañando un proceso apendicular. La enfermedad inflamatoria intestinal, la etiología puede ser bacteriano o viral, estos son los gérmenes más comunes, y la característica es que la pared del ilion distal o del colon está engrosada, mide más de 3 milímetros, que ese es el valor normal. Entonces, engrosamiento parietal con hiperemia, acá vemos entonces el aumento de flujo por la llegada de mayor cantidad de sangre, y en la resonancia en realidad es el diagnóstico más preciso de la topografía y de la magnitud de la lesión, porque con ver solamente esto no es suficiente. Tenemos que hacer un estudio más extenso con resonancia para ver entonces la topografía. Otro signo que es bastante característico o dolor de fósil ilíaca derecha es por adenomegalias, como en el caso de la enfermedad de Arenoso de Gato. Acá tenemos una criatura que tiene una tumoración. En la ecografía se ven estas imágenes hipocoicas, redondeadas, grandes, que son típicas de las adenopatías del Arenoso de Gato. El Doppler muestra que tiene hiperflujo también, porque tiene hiperemia, congestión, inflamación. En la enfermedad por Arenoso de Gato, recordemos que es muy común el absceso esplénico y el absceso hepático. Entonces, y esta es la vesícula, acá tenemos el hígado, este es el absceso intrahepático, y este es el absceso intraesplénico. Siempre que tengamos una sospecha de enfermedad por Arenoso de Gato, debemos pedir también ecografía de hígado y de vaso para descartar la coexistencia de abscesos en esos órganos. Acá tenemos otra adenopatía inguinal. En este caso era un paciente que tenía una AIJ, una artritis reumatoidea juvenil, y TBC acompañando. Otro paciente que tenía una tuberculosis y debuta con un dolor muy intenso en fósil ilíaca derecha. Es una vieja ecografía, un viejo estudio, por eso la imagen quizás no es tan linda como las otras. Acá tenemos un corte sagital, donde tenemos el riñón derecho, y esta es una gran masa con zonas hipocoicas y zonas ecogénicas, que es donde estaba los detritus y la zona infectada. Acá tenemos el calcio seguramente. Entonces esto es un absceso TBC, lo dio la cirugía, por supuesto. Otro diagnóstico diferencial es cornea inguinal, tanto en varones como en nenas. Acá tenemos un chiquito con una masa en región canal inguinal. Acá tenemos el hidrocele con el contenido abdominal que está entrando, este es el testículo, y este es el contenido adentro del escroto. Acá tenemos el testículo con otra hernia inguinoescrotal, y la característica entonces hay que hacer el estudio en relajación y con Valsalva. En los chicos es muy fácil con el llanto. Fíjense que en la situación pre-Valsalva no vemos nada. En el momento del llanto o de la presión aparece la imagen del contenido intestinal en el canal. Acá vemos entonces también otro tema interesante, que a veces acostado no aparece la imagen o la hernia, y al poner al paciente en posición de pie lo logramos. Acá tenemos entonces una pequeña imagen que no lográbamos ver más que esta imagen hipocogénica. Al ponerse el paciente de pie, vemos que al hacer el Valsalva aparece el contenido intestinal y luego hace la presión y logra evacuarlo. Recordemos que en las nenas es mucho más frecuente la hernia crural. Acá tenemos una imagen de herniación con el ovario, que generalmente es el contenido clásico o típico de la hernia crural en las nenas.
los vasos ováricos que confirman que este es un ovario, y tenemos el diagnóstico diferencial con el quiste de Nuc, que también se da en los labios mayores, pero es una formación quística y que es un equivalente al hidrocele femenino. Es un equivalente al hidrocele masculino, pero en femenino, donde tenemos adentro totalmente anecoico porque es líquido y la periferia puede tener inflamación. Dentro de la hernia inguinal, entonces en la mujer, son las masas en la ingle o en los labios mayores, se puede confundir con linfadenitis inguinal, el contenido ovárico es frecuente, y acá tenemos nuevamente la imagen que habíamos visto previamente. Acá tenemos entonces con el Valsalva y con la relajación. No insisto esto porque es necesario cuando soliciten una ecografía para evaluar presencia de hernia inguinal, que soliciten que sea con cambios de posición y con cambios de Valsalva, de presión. Dentro de los tumores pelvianos, si bien todavía no han visto o no hemos desarrollado el tema de genital femenino y masculino, pero se corresponde en estos diagnósticos diferenciales que hablemos de los tumores especialmente de pelvis y de patología femenina. Los tumores pelvianos más característicos son dermatoma sacrococcigio, neuroblastoma, rhabdomyosarcoma, lesiones quísticas como abscesos, hematomas, duplicaciones, linfocele y meningocele sacroanterior. El schwannoma es un tumor bastante común en los chicos. Este era un chico de 14-15 años que había debutado también con un dolor muy intenso en focilia, que se palpaba una masa. Al hacer la ecografía se ve esta masa muy importante que se combina con esta tomografía, resultó ser un schwannoma. Dentro de los quistes de ovario tenemos los ovarios, las quistes pueden ser foliculares, hemorrágicos, tecaluténicos y parováricos. Lo importante de estos quistes, o los ovarios que tienen mucho quiste, es que puede ir a la torsión ovárica. Entonces las imágenes quísticas, tenemos contenidos polimorfo que evoluciona de acuerdo al coágulo y pueden tabicarse, como en este caso, es una imagen quística, con tabiques en su interior. Esto sería un sedimento hemorrágico, y acá tenemos la reacción del flujo hiperémico, también por la inflamación. Adentro no tiene flujo porque es una formación quística, pero la pared tiene un grosor variable con Doppler positivo. El quiste hemorrágico, dado dolor abdominal agudo de la ovulación, es hemorragia de cuerpo lúteo o quiste funcional, son quistes complejos con patrón reticular, bandas de fibrina, apariencia sólida, con márgenes irregulares. Este es el aspecto fibrinoso del interior. La complicación dijimos que era la torsión, que puede ser ya sea por un tumor o por un quiste o porque tengo un exceso de movilidad. ¿Cómo vamos a ver el ovario cuando está torsionado? Agrandado, con los folículos periféricos muy grandes, con hipocogénico por la congestión vascular, entonces aumento de tamaño, múltiples folículos periféricos y sin flujo Doppler. Pero esto no es una característica tan determinante como en la torsión del testículo. Las complicaciones del ovario, dijimos que estaba aumentado de tamaño, con líquido en el Douglas, unilateral, edad adolescente y mujeres jóvenes. Los quistes periféricos de 8 a 16 milímetros y el trasudado de líquido en los folículos por la congestión vascular. Esa es la causa por la cual tenemos estos folículos tan grandes. Dentro de las malformaciones, el hematocolpos, entonces hasta el útero, esta sería la vagina, llena de líquido, en corte transversal y en corte longitudinal. Vejiga, útero y vagina llena de líquido por imperforación. Acá tenemos otra imagen por imperforación, donde tenemos una imagen mucho más hipoecoica, donde también tenemos el útero y la vagina llena de contenido. Abscesos tubováricos, útero, absceso. El absceso se ve siempre como imagen de bordes irregulares, paredes gruesas, contenido mixto o heterogéneo. Este sería el útero y acá tenemos al costado el absceso y acá tenemos el ovario. Un hidrosalpix es otra causa de dolor en la fosa ilíaca derecha, masa quística de forma tubular, separada del ovario. Vemos que es una imagen serpinginosa, llena de líquido por hidrosalpix. El teratoma inmaduro es uno de los tumores más clásicos de la infancia y la característica es que tiene imágenes cálcicas. Esta es la imagen ecodensa con sombra posterior, otra imagen ecodensa, acá tenemos otra formación de teratoma. Bueno, acá estamos en presencia de otro tumor femenino, el cistoadenoma de ovario, bastante común,
Esta niña había venido con este abdomen globuloso. Esta era la imagen ecográfica, donde teníamos el ovario, una imagen quística, y sin embargo, acá vemos en sentido longitudinal que nos estábamos dejando de ver que la masa era mucho más grande, y de hecho la pieza operatoria se corresponde con esta imagen. El digerminoma es otro tumor femenino común en la adolescencia. Esta es la vejiga, el tumor con estructura mixta, que se corresponde con esta imagen de tomografía. Vemos que es muy parecida a las imágenes sólidas y las imágenes más líquidas. Acá tenemos otra imagen que se corresponde con esta imagen. Bueno, dentro de parte femenina no quise incluir más cosas porque ya vamos a desarrollarlo como clase entera un poquito más adelante. Otro tema interesante es el absceso de psoas. El psoas, recordemos anatómicamente, que lo tenemos acá en la pelvis, que viene de la columna y se inserta acá a nivel del fémur, y los abscesos son bastante frecuentes. En ecografía vemos acá el fémur, esta es la estructura del psoas ilíaco, hipocogénica, con las líneas longitudinales de estructura del músculo. Y acá entonces tenemos un borramiento del borde del psoas que se corresponde ecográficamente con esta imagen, corresponde a un absceso. Les quiero recordar que el absceso del psoas es bastante común en los chicos con hemofilia que tienen hematomas que pueden evolucionar al absceso. Entonces, esto es una muy buena imagen en que se realiza ecográficamente. Acá tenemos el absceso en tomografía, acá tenemos otro absceso, es decir, es el mismo absceso en ecografía. Y por último, la sinovitis de cadera, que muchas veces nos da un cuadro de fosa ilíaca derecha, cuando en realidad estamos en presencia de una sinovitis transitoria. La ecografía de sinovitis transitoria se realiza en la parte anterior de la pierna del bebé o del chico, en este eje, siguiendo el cuello, el eje longitudinal del cuello del fémur. Entonces vemos esta imagen en el esquema, donde tenemos acá el fémur, acá tenemos el psoas, y acá tenemos la zona de la cápsula, que cuando está abombada, como en este caso, estamos en presencia de una sinovitis. Esto sería normal, y este sería el abombamiento de la cápsula. Es bastante común que en estos chicos con sinovitis transitoria nos den un cuadro de fosa ilíaca derecha. En este caso es una artritis, donde vemos que el líquido no es líquido y transparente como en la sinovitis transitoria, sino que está abombado con un detritus adentro. Esta es la imagen normal, y esta es la imagen de la artritis por sinovitis con artritis. Bueno, muchas gracias. Cualquier duda nos seguimos viendo en el foro. En cualquier momento nos vemos en la próxima clase. Hasta pronto.